Germán, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atender a La Voz en Vivo. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto hablar con ustedes en una temática tan importante como el tema de responsabilidad penal juvenil, ¿no? ¿Qué hacer con nuestros jóvenes que delinquen, que es un problema lamentablemente cada vez más grande en nuestras sociedades, ¿no? Así que comparto en líneas generales lo que señalaba el gobernador. Creo que es importante avanzar con una ley. Hoy la ley que está vigente es un decreto ley de la dictadura que ya pasó de época y la verdad que no da instrumentos al Estado para poder abordar a los jóvenes en conflicto con la ley penal, y por eso es muy importante que se avance en la aprobación de esta ley, más allá de algunos temas que tendrán que discutir los diputados y senadores que son específicos. ¿Coincide sobre sobre el hecho de bajarla de 16 a 14 a la edad de imputabilidad? ¿Ese punto le parece adecuado? Sí, yo creo que la edad no es lo más importante, lamentablemente es donde queda generalmente la discusión. Sí. Nosotros habíamos enviado un proyecto de 15 años, porque a los 15 años es donde se verifican, si se quiere, los hechos más graves que tienen que ver con agresiones sexuales, que tienen que ver con algunos primeros delitos ya de sangre, homicidios y robos con armas, pero que se baje a 14 no hay problema. 14 es el estándar, si se quiere, internacional. Y me parece también importante el tema de las penas. El proyecto prevé, si bien no prisión perpetua, no penas de 20 años, pero sí un límite bastante alto en las penas, que son 15 años para los jóvenes que cometen delitos, lo cual está bien. Y respecto a lo que hablaban del financiamiento, me parece importante que ayer habría ingresado al propio Congreso un nuevo proyecto del Ejecutivo con un agregado de unos artículos sobre el financiamiento, donde aproximadamente eran 20 y tantos mil millones de pesos que se preveían para instrumentar estos nuevos equipos y la inversión que requiere esta ley, que obviamente requiere de un esfuerzo de todos, y que básicamente la responsabilidad primaria está en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, así que está bien que el gobierno nacional fije un presupuesto para esto. La ley no está claro cómo se va a dividir o aportar estos fondos, pero sí se fija un monto para que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires puedan utilizar para esto. Garabano, cuando se dice la edad no es lo más importante, ¿qué sería lo más importante en términos de prevención, no? Mira, lo más importante desde nuestro punto de vista, en su momento cuando enviamos aquel proyecto del presidente Macri, que fue el primero que se enviaba desde un ejecutivo para tratar de corregir esta situación, es cómo abordar a los jóvenes, sobre todo tanto a los jóvenes inimputables, porque aún fijando la edad en 14 va a haber chicos de 13 o de 12 años que se ven involucrados en hechos delictivos y que, como bien vos señalás, hay que prevenir, con lo cual el Estado, no desde la parte penal, pero sí desde la parte asistencial, tiene que advertir esa alerta y hacer un abordaje de esos jóvenes con medidas educativas y con ayuda a la familia y demás para tratar de sacarlos del espiral delictivo. Lo mismo respecto de los jóvenes, porque hoy se da una situación que para mí es la más dramática y que es lo que esta ley debería corregir y que requiere, más allá de la ley, un esfuerzo de implementación muy grande, que es que hoy cuando los jóvenes cometen, más allá que sean imputables o no imputables, responsables o no responsables, cuando los jóvenes cometen un delito menor, un hurto, un robo, un daño, una pelea con lesiones, hoy prácticamente el Estado no interviene. Entonces esos jóvenes no toman conciencia de que cometieron un delito, de que violaron la ley. Y eso genera un escalón o una espiral ascendente en donde muchos de esos jóvenes cada vez se ven involucrados en hechos más graves, porque total no pasa nada. Claro. Y ahí es donde hay que hacer un cambio sustancial. Es decir, cuando un joven comete un delito, por más menor, por más leve que sea ese delito, está enviando una señal de alarma donde la familia, el Estado, la escuela tienen que tomar intervención y tratar de correr a ese joven del delito. Y esta situación últimamente se ha agravado con la aparición de las bandas criminales que aprovechan de estos jóvenes inimputables. Entonces es doble ahora el esfuerzo que tiene que hacer el Estado y la familia. Por un lado, tratar de dar una respuesta frente a ese delito leve y por otro lado tratar de impedir
que esas organizaciones criminales aprovechen de los chicos para cometer delitos cada vez más graves. Garabano, ¿y el proyecto de ley que se discute prevé esos instrumentos desde esa base que usted refiere? Punto 1. Y punto 2, ¿qué sensación tiene usted respecto de cómo se van a implementar luego la ejecución de esos instrumentos? La ley los prevé parcialmente, no totalmente, da algunas herramientas. En su momento nuestro proyecto de ley era un poco más amplio y más detallista. También es cierto que en realidad la implementación de la ley y la regulación, salvo la edad y las penas, todo lo demás debiera ser reglamentación local, ¿no? Porque en realidad la jurisdicción o la competencia del Congreso Nacional en la materia de jóvenes se vincula básicamente al Código Penal, que es la legislación de fondo, pero todo lo que tiene que ver con legislación procesal, algo decía recién el gobernador. Por ejemplo, Córdoba tiene un muy buen sistema que está en fase experimental de justicia restaurativa para jóvenes que violan la ley, con una iniciativa del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, ese tipo de reglamentaciones, ese tipo de acciones sí corresponden a las jurisdicciones locales. Por eso la implementación va a tener que ser un esfuerzo compartido entre la nación y las provincias, y van a tener que muchas veces o ajustar la legislación local o llevar adelante iniciativas para que estos abordajes tempranos de los jóvenes que cometen delitos sean realmente efectivos, ¿no? Y no queden una ley que después acá no ha pasado nada y todo sigue más o menos igual. ¿Qué cambió en la sociedad argentina, de acuerdo a su parecer, para que esto sea posible ahora y no se haya hecho antes? Mira, es una buena pregunta. Ayer hablaba justo con una diputada del PRO sobre ese tema. Y es interesante porque en aquel momento nosotros habíamos logrado un consenso muy fuerte. Incluso yo recuerdo haber hecho una conferencia de prensa junto con Patricia Bullrich, el diputado, el senador en aquel momento Urtubey, la diputada Camaño del masismo en aquel momento, en un consenso para avanzar en aquella legislación que no avanzó. Yo creo que en aquel momento había sectores muy ideologizados que también entorpecieron el gobierno de Macri en otras áreas, en áreas económicas, que realmente desarrollaban una batalla en contra de salir del kirchnerismo y de ese modelo que tanto en lo económico como en estas cuestiones de seguridad eran batallas muy fuertes. A nosotros realmente sufrimos ataques de todo tipo en aquel momento y sobre todo eso tenía mucha fuerza en algunos sectores de los medios de comunicación y sobre todo en algunos sectores de los diputados y senadores que ayudaban a construir las mayorías e incluso algunos gobernadores. Creo que hoy esa mirada tan sesgada, ideológica, después del desastroso gobierno de Alberto Fernández en todos estos ámbitos, ha perdido mucha fuerza. Los gobernadores están más libres de poder acompañar estas iniciativas y no existe tanta esa presión ideológica. Era como un comisariado político comunista, digamos, que perseguía a cualquiera que hacía algo que en algún punto iba en contra de lo que ellos consideraban que era el progresismo, ¿no? Claro, lo paradójico es que con el argumento de no subir la edad de no bajar la edad de imputabilidad, era un desentenderse completamente de la suerte de esos chicos. Porque no penalizarlos no supone atenderlos como corresponde. Esa era la paradoja. Yo fui hace muchos años secretario de un juzgado de menores en la ciudad de Buenos Aires y lo viví en carne propia, como algunos, incluso desde la propia justicia o de distintas instituciones, cómo buscar la impunidad de esos jóvenes en realidad los llevaba a una espiral de cometer cada vez más delitos. Yo conozco, en aquel momento me impactó, yo era muy joven, me impactó un caso de un joven que había cometido sucesivas violaciones y que frente a la primera violación, como tenía a su madre, fue rápidamente, digamos, restituido a su madre y el chico siguió cometiendo delitos de índole sexual gravísimos, ¿no? Y supuestamente esa cuestión progresista naif le estaba haciendo un bien y al final el chico terminó obviamente condenado sin posibilidad, digamos, de poder rehacer su vida por esta cantidad de hechos delictivos que el sistema le había permitido que lo siga cometiendo, ¿no? Entonces, está muy bien lo que vos decís, ahí hay una hipocresía tremenda y realmente estos chicos, desde esa falsa
ayuda quedan realmente abandonados a su suerte cuando no tienen realmente herramientas y capacidades de poder salir de esas situaciones de vulnerabilidad y de esa espiral delictiva. Entonces ahí es donde tiene que estar la familia, si es que está, y si no está la familia, muy fuerte el Estado, la escuela. Entonces ahí es donde me parece que hay que hacer fuerza en esta nueva ley, más allá de las penas, más allá de la edad. Germán Garabano, muchas gracias por el tiempo y por sus muchísimas opiniones. gracias a ustedes, muy amable. Que tenga buen martes, gracias por el contacto.